un investigador de amplísima trayectoria, como es el doctor William Eberhard. Bill es uno de los máximos referentes en lo que a comportamiento animal concierne, sobre todo desde un enfoque evolutivo. En sus propias palabras, prefiere que los organismos lo guíen a interesantes preguntas en vez de imponer sus preguntas a ellos. Entre sus líneas de investigación podemos mencionar la evolución de la genitalia y su función en un contexto de selección sexual postcopulatoria, la evolución de comportamientos en general y en particular la construcción de telas en arañas, entre otras. Ha publicado numerosos artículos científicos, así como varios libros, muchos de los cuales fueron revolucionarios en el área de la selección sexual. Actualmente acaba de salir publicado su nuevo libro, Spiderwebs, Behavior, Function and Evolution. Bill se graduó como biólogo en la Universidad de Harvard, realizando sus estudios doctorales en la misma universidad. Posteriormente se desempeñó como profesor en la Universidad del Valle en Colombia y luego como profesor en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica hasta el año 2013, cuando fue declarado profesor emérito por dicha escuela. Actualmente continúa sus estudios como investigador emérito del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. Nos complace poder contar en nuestros seminarios con un investigador que ha fomentado la ciencia latinoamericana y ha sido fuente de inspiración para varias generaciones de biólogos en todo el continente. Estamos profundamente agradecidos por que haya aceptado nuestra invitación y ahora los dejamos con Bill y su charla titulada Selección Sexual y Alometría. Bueno, muchas gracias. Y enfatizo que yo sí estoy emocionado en recibir preguntas durante la charla si las tiene, y particularmente en este medio donde es difícil captar si uno está hablando paja que nadie entiende o si están entendiendo. Voy a ver mi entire screen y espero que ya está mi pantalla ahí. ¿Sí? Todavía no, Bill. Todavía no. No. Entonces hago atrás. Era mi entire screen y share. Y ahora sí. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ok. Ahora sí. Bueno, esta charla la doy, entre otras, por motivos egoístas. Mi aspiración es que estimulo a alguno de ustedes de tomar tipo de datos y análisis que voy a presentar, porque lo que voy a dar es una charla de una obra que todavía realmente está en progreso. Este es el bosquejo de lo que va a ser la charla, una introducción de teoría general sobre alometría, después unos datos, y vamos a ver que hay una contradicción muy grande y grave entre los mismos datos. Después, esa contradicción dio origen a una nueva teoría que se acaba de publicar hace, año y medio, en donde se dice que hay que incluir la funcionalidad de los aparatos para entender su alometría y finalmente unas pruebas de predicciones de esa teoría. Ahora empezando pues con la teoría en sí. Es obvio que selección sexual favorece estructuras diferentes en machos y hembras, dimórficas, y que muchas veces esas estructuras sean extravagantes, espectaculares, muy lindos y bonitos. Y la alometría, pues, es una manera de tratar de cuantificar extravagancia. Y básicamente se mide el aparato en sí, en este caso las mandíbulas de este abejón, coleóptero, y se compara con una medida del tamaño general del cuerpo. Y la idea es de que si se toma el log del carácter y el log del cuerpo, va a dar una línea que es recta. El carácter depende pues es una función del tamaño del cuerpo. Tomando logs de los dos lados, uno obtiene esto que da, pues la pendiente es el valor alfa. Ahora, si es que el carácter es relativamente muy grande, extra grande en los individuos grandes,
esa pendiente va a ser más de 1. Y se habla de alometría positiva. Si es que ese carácter es relativo al cuerpo, igual, siendo grande o pequeño el cuerpo, hay una pendiente de 1. Y si al contrario, el carácter es relativamente grande en los chicos, comparado con la fracción del cuerpo dedicado a ese carácter en los grandes, se obtiene una pendiente menos de 1 y se habla de alometría negativa. Y yo voy a estar utilizando esa palabra alometría positiva y negativa en el transcurso de esta charla. Ahora, la idea general en la literatura, y eso basado, como vamos a ver, de un juego de datos, es que caracteres bajo selección sexual tienen una pendiente más de 1. Y para empezar a pensar sobre alometrías, tengo 2 cosas que quiero que estén claras. Por un lado, la alometría es muy bonita porque en un sentido, pues, es una estrategia morfológica del animal. Representa un balance entre costos y beneficios que cuesta tener una gran mandíbula en cuanto a construirla, en cuanto a mantenerla, y inclusive cargarla. Y esto puede reducir otras funciones como forajeo, evitar depredadores, bla, bla, bla. Eso, y también puede traer beneficios en cuanto a, por ejemplo, el caso de ese coleóptero, pues es una arma para peleas. Y entonces hay un balance entre costo y beneficio. No es que siempre se espere que el valor, la pendiente sea 0, pero diferentes tienen diferentes balances y pueden dar diferentes pendientes. Y entonces, esta es para hablar de datos que indican pues, que ese pendiente no es mágico en 1.0. En una muestra de 21 especies, no siempre, bueno, esta transparencia no es la que quiero mostrar, simplemente un ejemplo de un fósil que para ustedes en Argentina pues es bicho conocido. Comparado con el cefalotórax, los quelíceros tienen pendiente un poco menos de 1.0, distancia entre ojos, otros caracteres morfológicos, nada que ver con selección sexual, tienen pendientes un poco más de 1.0. El valor 1.0 no es mágico, pero cuando se comparan, por ejemplo, en este caso, aquí está, genitalia, los valores son dramáticamente menores que los valores de los otros caracteres. Ahora volveremos a esta cuestión de genitalia. Pero el punto que quiero hacer aquí es que 1.0 no es un valor mágico. Ok, esto es entonces en cuanto a teoría. En el estado hasta hace 2 años. Y hay unos datos que se relacionan con estas teorías. Primero, un resumen y voy a estar hablando de resúmenes que son impresionantes, no, son centenares de especies involucradas, no es uno que otra especie. En este estudio de Coldrick Brown et al. Hace 15 años, 152 especies, utilizando o tomaron medidas de mandíbulas de una familia de Coleoptera, cercos de varios grupos de tijerillas, los cangrejos violinistas, 17 especies, y papadas de anoles. Y usted ve en el eje X, casi todos estos caracteres tenían, por un lado, son dimórficos, los machos son diferentes que las hembras, y hasta cierto punto espectaculares, extravagantes, y las pendientes casi siempre son más que 1. Entonces ellos sacaron, y así lo decían en palabras textuales, pues, nearly universal, casi universal, que la alometría es positiva en caracteres bajo selección sexual. Aquí una ilustración de tipo de cosas que encontraron, diferentes
coleópteros de la misma especie, se ve que en la mano derecha el cuerno proporcional al resto del cuerpo es gigante comparado con el cuerno protorácico en el bicho al lado izquierdo. Pero resulta que esta idea de que alometría positiva se asocia con selección sexual tiene complicaciones. Un estudio que era de plumas de aves, otra es una gran muestra realizada en un museo, tenían los ornamentos de los machos, tenían alometrías positivas en general, pero también las mismas plumas en las hembras tenían alometrías positivas. Entonces, no era para nada convincente que realmente era selección sexual que estaba de por medio, porque las hembras, esas plumas no eran ornamentos, eran funcionales. Y en cuanto a genitalia, hay un patrón en el sentido exactamente inverso, como lo voy a mencionar. Primero, todo, ya es bien establecido que genitalia evolucionan de una u otra forma bajo selección sexual. Estos son genitalia y en muchos grupos, no únicamente insectos y arañas. Estos son hemipenes de diferentes especies de culebras de un solo género, y se ve la diversidad y extravagancia. Cuando se hizo un estudio de 21 especies de insectos y arañas, se encontró que era uniforme, pues, que la pendiente media de la genitalia era menor que la pendiente media de caracteres no genitálicos control, y que otras maneras de ver la misma pregunta daban la misma respuesta. La genitalia tienden a tener pendientes alométricos muy bajas. Un ejemplo, simplemente para tener una gráfica concreta en la mente, aquí se grafica el fémur, los círculos contra el cuerpo largo de tórax de la mosca que está en la foto, y también se grafica el epandrio, que es una parte de su genitalia, y la pendiente del fémur es mucho mayor que la pendiente del epandrio. Y en realidad, en esta foto que vieron antes, las cositas ahí abajo de cada abejón son la genitalia de cada macho, y se ve que el macho chico tiene una jica, pero proporcionalmente hablando, la proporción es mucho mayor, se mantiene mucho más en ese chico de lo que es en el grande. O sea, el grande tiene una genitalia relativamente chica para su tamaño, el chico tiene una genitalia relativamente grande para su tamaño, tienen una alometría negativa. Y después se reunieron más datos todavía de artrópodos, 112 especies, y se salió con el mismo patrón. Ahí están los datos concretos. Y se tenían datos de vertebrados mucho menos, unas pocas especies realmente, y todavía no es claro si los vertebrados siguen o no siguen este patrón de tener una alometría negativa. Y una complicación es que en algunos de esos vertebrados donde están medidas, la genitalia puede tener una función diferente, genitalia masculina puede tener una función diferente. Bueno, entonces, como resumiendo datos, existe una contradicción increíble. Y es contradicción entre datos, no entre ideas. El trabajo original que les mostré de Codric Brown et al. Dice casi todas alometrías son positivas. Un gran resumen de datos ya de más de 100 especies de insectos y arañas dice para genitalia, aun cuando también están bajo selección sexual, casi todas las alometrías son negativas. Y hay otros estudios que miren otros armas, señales de machos, etcétera, que encuentran una mezcla de valores positivos y valores negativos.
Y este último estudio de Bonduriansky concluyó con una conclusión bastante rara y medio feo, que la regla de Collett-Brown es un artefacto de que él dice posiblemente, y obviamente él no pudo medirlo, posiblemente hay un sesgo entre los biólogos mismos en medir alometrías de especies donde son espectaculares y no medirlos en especies que son más aburridas, menos espectaculares. Entonces, ¿qué hacemos con este? Tenemos los datos en la mano, un gran patrón, un patrón tan fuerte que el primero que se atreven a decir en la revista Science, casi todas, es casi universal que sea positiva. Y también tenemos otra gente diciendo casi seguro que todos, o la super gran mayoría, son negativas. Y entonces, recientemente sacamos una nueva teoría tratando de encontrar qué es que está pasando aquí, porque es rarísimo que los biólogos ni pueden ponerse de acuerdo en cuanto a los datos. Pleitos sobre teorías es una cosa, pleitos sobre datos es más serio. Y para entender esa teoría, o para empezar a discutir esa teoría, es conveniente pensar un poquito en los tipos de selección sexual que clasificó Darwin. Darwin dividió selección sexual en dos tipos: competencia directa física entre machos y caracteres que sirven para eso, y caracteres que sirven en interacciones entre macho y hembra, y típicamente la cortejo que induce que la hembra acepte al macho. Entonces, miramos primero las armas. Hay muchas posibles funciones de mecánicas de las armas. Una se ilustra a mano izquierda, simplemente alzar y botar el contrincante. A mano derecha se ilustra el infligir dolor o daño. La flecha, usted ve que está ya casi por penetrar la piel del contrincante. Y también posibles estructuras que desvíen o prestan alguna defensa contra el contrincante. La relación de estas funciones con alometría es que en muchos casos, pero no todos, en muchos casos el ser más grande da una ventaja. Por ejemplo, de los coleópteros ahí arriba, si tiene una mandíbula más larga, puede agarrar el otro mientras el otro no alcanza a uno. Entonces puede atacar a mayor distancia. Pero no es fijo, hay tipos de armas que no necesariamente funcionan mejor a más larga distancia. Y otro asunto muy importante y poco apreciado, creo, realmente por la gente, es que cuando uno empieza a observar observar animales y leer con cuidado, encuentra que probablemente la gran mayoría de las armas también funcionan de señales. Es típico que antes de un pleito se desplieguen las armas uno al otro. Y muy, muy común es que durante esa interacción uno decide, yo no me meto con este, y se va, se retira. Entonces están funcionando como amenazas. Esa interacción a estilo amenaza es conveniente tanto para el uno como para el otro. Para el grande, él gana sin tener que esforzarse y sin tener que arriesgarse que el chico le hace daño. Y el chico gane el grande, pues tiene un costo. Si pudo por amenazas, ni tuvo costo. Para el chico, evita el costo que puede implicar perder el pleito, todo el esfuerzo y los posibles daños que le puede infligir el otro. Y a veces, pero no siempre,
las armas se despliegan a las hembras. Común, pero para nada universal. En los violinistas, pues es clarísimo esto del uso de la quela grande del macho, tanto en los despliegues antes de pelear con la misma quela y también despliegues para la hembra. Entonces, lo que las funciones acabamos de hablar, el mensaje de la amenaza es interesante. Casi siempre en pleitos entre animales, y esto es una regla de la naturaleza, cuando hay un pleito gana el más grande. Es muy poco frecuente que gane el chico. Yo llevo años mirando pleitos entre animales y casi siempre uno puede predecir de la interacción, si es que son de alguna diferencia perceptible entre el uno y el otro, quién va a ganar y muchas veces quién va a rendirse, ni el otro se mete. Ahora, esto quiere decir que el mensaje de la amenaza es súper consistente. Yo soy más grande que usted, no se mete conmigo. Ese es el mensaje que envían venados, que envían cangrejos, que envían coleópteros, que envían moscas, que envían arañas cuando están peleando entre machos. Las amenazas, el mensaje casi universal es: yo soy más grande que usted. Y eso ahora sí tiene una relación muy interesante con alometría. La selección sexual favorece aparentar ser más grande que el otro. Y eso favorece a la alometría positiva. Favorece a que el aparato que se está desplegando sea desproporcionalmente grande en los grandes para poder ganar los pleitos por señales agresivos. Ahora, el otro lado de la selección sexual es el lado de impresionar a hembras, del cortejo. Y aquí no vemos esa consistencia. Básicamente, el mensaje de cortejo, si le toca a uno reducirlo a una sola frase, sería: yo soy el más bello. Pero como se ve con el asterisco, la belleza está en el ojo de la observadora. Siempre, en este caso, es la hembra. Y lo que ella aprecia como puede ser el canto, puede ser el olor, puede ser el baile, puede ser los colores y los patrones de los colores, puede ser inclusive los estímulos de tacto, de sobadas, frotadas, toqueteos, apretoncitos. Y obviamente puede ser que el mensaje sea, ella considera más bonito, más bello, el más grande, pero para nada es consistente eso. Hay muchos otros variables, muchos otros aspectos del macho que la hembra puede apreciar y puede utilizar como criterio para escoger un macho como papá de sus hijos en lugar de otros. Entonces, la lección de este es que la relación con alometría de señales de cortejo tiene poco o ninguna relación con mayor tamaño. No se favorecen, pues, en forma consistente alometrías positivas en el contexto de elección de la hembra. Le doy un ejemplo de un crespo que se pone a este cuento, que tiene que ver con los órganos de cortejo que funcionen como órganos de contacto con la hembra. O sea, que los estímulos sean de la sobada, los apretoncitos, los estímulos que se le hacen llegar por contacto mismo. Aquí un par de moscas de una especie de la familia Sepsidae, y el punto que quiero discutir en estos tiene que ver con que el macho, como puede ver yo no sé si ven mi flechita, pero él agarra la base del ala de él cuando está montado sobre ella. Aquí la flecha indica la
la pata primera del macho prensando la base del ala de la hembra. Bueno, resulta que en los cépsidos, el fémur y la tibia de esa primera pata son muy modificadas para ese apretón y tienen la pinta de haber estado bajo selección sexual en el sentido de que cada especie tiene una forma diferente. Aquí a mano izquierda van los fémures, a mano derecha van las tibias, y todos estos son de un solo género, y cada especie de este género tiene una forma diferente en el fémur y en la tibia para dar ese apretón a la hembra. Bueno, esto es cómo funciona esta estructura. Ahora quiero pensar un poquito sobre las consecuencias de esa función. Él aprieta al ala de la hembra. En cada una de estas fotos, la pata del fémur del macho está arriba y la parte abajo es el ala de la hembra. Y se ve que procesos de estos procesos específicos de cada especie se usan para acoplar el fémur con las venas de la base del ala. Y la base de las alas de las hembras son relativamente uniformes estructuralmente, pero sí tienen sensilas y están pintadas, indicadas en estas fotos, los órganos de sensación, de tacto en las alas de la hembra, que el macho puede estar estimulando con esta estructura del fémur. Ahora, el punto que quiero hacer con esto es lo siguiente. Si uno tiene un órgano de contacto, de cortejo, que es de contacto con el cuerpo de la hembra, la situación en cuanto a la alometría es un poco especial. Por un lado, si su órgano es demasiado grande, usted va a estimular mal a las hembras pequeñas. Si su órgano es relativamente chico, va a estimular mal a las hembras grandes. No va a poder producir los estímulos apropiados para las hembras grandes. Y si es de tamaño mediano, tiene mejor chance de estimular apropiadamente en forma adecuada al mayor número de hembras con las cuales va a encontrarse. Esta idea se pintó con la frase en inglés one size fits all, que con un tamaño mediano tiene más chance de acoplarse bien con las hembras. Y en estas moscas, en una de estas especies ya está bien establecida con experimentos modificando la pata del macho y modificando las venas del ala de la hembra, que esa estimulación que produce el macho es clave para que la hembra no rechace. Ok, consecuencia para la alometría es que uno predice que los órganos de cortejo de contacto deben tener alometrías negativas, o sea, deben tener tamaños relativamente constantes. Entonces, esta nueva teoría tiene varias predicciones que son factibles de poner a prueba. Que si es únicamente para amenaza, se predice una alometría positiva, porque las amenazas quieren decir yo soy el más grande. Y en cuanto a alometría, eso se logra con una alometría positiva. Para estructuras que tienen función de arma, ¿no? Es un poco insegura la predicción, menos que para las que funcionan también como amenaza. Y como la mayoría de las estructuras de armas también funcionan como amenaza, uno espera una positiva, pero con ese proviso. Para estructuras con función pura de seducir hembras, no hay una predicción tan clara, pero no se espere lo que se iba a encontrar con la pura de amenaza. Las puras de amenaza es una predicción con confianza. Las estructuras
puras, de vez en cuando quizás hay una positiva, pero para nada es una tendencia fuerte. Y finalmente, estructuras con función pura de seducir hembras por contacto, otra predicción fuerte. Deberían tener alometrías negativas. Ok, entonces, tenemos la nueva teoría pintada y ahora, ¿cómo van los datos? Y es aquí donde yo digo de antemano, a mi parecer, los datos todavía no son totalmente convincentes por problemas de muestra y es donde ustedes tienen chance de complementar y agregar otras especies y ver si tumban o refuerzan la teoría. Ok, entonces, predicciones de la teoría, los corazones son que las predicciones ya se sabe que se cumplen. Armas, casi todos los caracteres que midieron Coldrick Brown et al. Son armas y armas más amenazas y mostraron, como se esperaba, una alometría positiva. La genitalia, al contrario, una teoría, por lo menos de la evolución de genitalia, es que sirven de órganos de cortejo, de contacto, y exactamente como predice la teoría, tienen una alometría casi siempre negativa. ¿Qué hubo de otros órganos puros de cortejo? Órganos puros de amenaza y otros órganos de cortejo de contacto que no sean genitálicos. En ese artículo se habló de 16 especies, yo les cuento, bueno, y tenemos una especie más ya en el bolsillo, y realmente y les quiero describir cómo salieron los datos. Primero, discriminamos entre amenazas puras, amenazas de cortejos puros y cortejo por contacto. Yo no voy a mirar en detalle todo esto, simplemente para impresionarles que es un poquito complicado. Hay que entender bien el comportamiento para deducir hay o no amenaza pura, hay o no cortejo puro. Y ahí tiene el papel de buenos estudios de comportamiento. Ver los detalles muy de cerca y ver exactamente cómo se está empleando la estructura para deducir eso. No es cortejo puro, amenaza pura, una mezcla de los dos. Y muchos sí son mezclas de uno a otro. Les doy unos ejemplos donde yo pienso que muchos datos de tipo de herencia pura. Para empezar, en arañas de la familia Phocaea es común, donde la flecha indica que la parte anterior, la superficie anterior de los quelíceros del macho prensa contra una parte del abdomen de la hembra durante la cópula. Y la columna a mano derecha, las estructuras a mano derecha en esa columna, en mano izquierda en esta columna son los quelíceros de diferentes especies del mismo género, de un género de fólcidos, ilustrando que se vuelven locas, pues los quelíceros de estas superficies de los quelíceros de los machos, y tiene la pinta de alta divergencia rápida. Estos son todos del mismo género, de que estén bajo selección sexual. Entonces medimos uno de estos y en realidad medimos 3, pero yo les presento datos de uno. Ahí está el quelícero con las líneas punteadas, en mano izquierda está el quelícero con líneas punteadas indicando cosas que se midieron, y pueden no mirar la mano derecha, que es la hembra. Y cuando se hacía la gráfica clásica de alometría,
con el largo desde el cefalotórax al eje X. El control, por ejemplo, el ancho del cefalotórax dio una pendiente de 0.96. La espuela, indicado en la foto arriba, dio una pendiente de 0.21, como predicho pues por la teoría, y la genitalia, el procursor, a una pendiente también muy bajita. Haciendo las diferentes estructuras medidas en el gráfico a mano derecha, se ve que no sexuales tenían pendientes mucho más altas que las pendientes de los órganos de contacto, que tenían pendientes un poco más altas que la pendiente del aparato genital, o lo que nosotros medimos del genitalia. Otro más reciente son unas avispas en donde el macho, cuando encuentra a la hembra sobre una hoja, se coloca adelante de ella y trata de meter su abdomen por debajo de la cabeza de la hembra y da una curvita para que la superficie dorsal del último segmento de su abdomen esté en contacto con las partes bucales de la hembra. Y la hembra inclusive agarra, cuando está en plan de cortejo con el macho, agarra un surco que está a mano derecha, en la foto a mano derecha, la cosa oscura, más abajo, y después el último segmento, pues, o el penúltimo segmento realmente de terguito, se midieron el largo, que una medida muy precisa, y se estimaba el ancho, que era más difícil de medir. Y también se midió un aparato genital que sirve para prensar a la hembra. Entonces, y los machos de esta especie no pelean entre sí, nunca hay uso de este aparato en las interacciones entre machos, y no hay tampoco ninguna fuerza ejercida por el macho sobre la hembra, menos de meter su abdomen por debajo de la boca de ella. Y esto simplemente mostrando que esa superficie tiene un patrón de ondulaciones muy finas, y que realmente, si uno ve más de cerca, empezando desde mano derecha, se ve que tiene huecos. En cada de estas fotos, una flecha indica un hueco. En la mano más a la derecha, un solo hueco. Ya un poco menos escala, varios huecos. Menos escala, todavía más huecos. Y ya a la mano izquierda pinta muchos de los huecos, por lo menos en el lado izquierdo del animal. Entonces, aparentemente quizás haya algo de tacto por la superficie tan modificada y tan rara, y además probablemente hay algo químico saliendo de esos huecos. Y las medidas en esta avispa eran típicas de lo que veníamos encontrando en otras especies. Medida del cuerpo, las pendientes 0.8, 0.88, 3, etc. La genitalia, que es verde, un poco más abajo, y el largo del terguito, que es la cosa que se midió bien, súper bajo. No significante, casi no variaba de acuerdo con o usando la cabeza o usando el tórax como el punto de referencia. Entonces, sumando todos los datos, se encontró que las pendientes en los contactos sexuales eran mucho menores que las pendientes de los aparatos no sexuales, y que aparatos usados en agresión tenían pendientes mucho más altas. Estas eran, puras agresiones y puros contejos, mucho más abajo. El órgano de contacto también
pendientes bajas y genitalia pendientes un poquito más bajas todavía. Ahora, doy una pausa aquí para hablar de, o quizás lo hago aquí. Estos datos son incompletos por lo que están de acuerdo con la teoría, pero varias cosas hacen falta. Primera cosa que realmente ni está mencionado esto, pero es obvio, el tamaño de muestras es mucho menor que los tamaños de los resúmenes de Kodrick Brown y el resumen de genitalia, en donde ya son más de 100 especies en cada uno de estos resúmenes. Y ahora, cuando uno tiene una muestrota de esas, y si todos están, o muchos están pintando un patrón, ya pierde el miedo de que hay algo especial en un grupito o otro grupito que por casualmente se miró. Y yo siento que todavía estamos en ese problema con esta teoría. En particular, por suerte, pues, para algunas de las preguntas que planteamos, los datos de opiliones eran especialmente útiles porque los opiliones son más sencillos en el sentido de que como no son visuales, uno puede estar más seguro que un aparato del macho que toca a la hembra, ella no la vio si no le tocó. Y entonces podemos estar seguros que cuando tocó la hembra es factible que ella supiera dimensión de esa cosa. Y si nunca toca a la hembra en el cortejo, uno puede estar seguro que ella no capte. En animales visuales eso no es tan sencillo, porque la hembra puede estar viendo cosas que uno no está seguro que lo que está viendo. Entonces, en todo caso, pues hay un sesgo hacia ciertos grupos en lo que hicimos. Arañas, porque nosotros tenemos más experiencia con arañas, más ejemplos a la mano, y hacen falta más pruebas. Está todavía un misterio la cuestión de los vertebrados. Está el número 3, las cosas de genitalia tienen la gran desventaja de que casi siempre en cuanto a genitalia nadie sabe para qué realmente es la función de un aparatito dado. Uno puede medir la genitalia en sí y inclusive muchas veces uno puede decir, el macho, ese es un clasper, con eso el macho agarra a la hembra, pero muy probablemente también estimula a la hembra. Y si uno no logra separar esas cosas y particularmente no sabe dónde están los sensores de la hembra y qué podría estar variando en cuanto a estimulación de ella, cuando es más grande, cuando es más chico. Esos detalles son todavía misterios. Hay algunas cosas que sirven para anclar, quizás nada más que anclar, aunque yo sostendría que probablemente si está anclándose dentro de la hembra con una cosa, ella sentiría ese anclaje y puede que está una combinación de anclar más estimulación, pero todavía está poco estudiado. Disculpe, doctor. Ajá. Diga. Acá justo surge una pregunta de Rocío Palem-Pietri. Dile. ¿Quiere que se la lea? Sí. ¿Usted considera que se puede realizar este análisis de forma inversa? Quiero decir, cuando no se conoce aún de forma exacta la función de una estructura, pero se sabe que interviene en el cortejo. Por ejemplo, muestra una pendiente alométrica positiva. ¿Se podría sospechar que es utilizada principalmente para la lucha? Esa es una tentación que me parece en algunos aspectos, bueno, empiezo, me gusta la pregunta y es muy bien
viene muy alta a esta cuenta. Sí, quizás recuerda que muy al principio yo decía que para mucha gente selección sexual produce alometrías positivas. Y existen trabajos con fechas 2020 que dicen que si tiene pendiente positiva, por lo tanto está bajo selección sexual. Y eso me parece no justificable. Uno necesita tener más evidencias. Y para mí, si puede que la pendiente complemente alteraciones de comportamiento, pero para mí yo siento que el punto de entrada y el punto seguro es diseño morfológico más diseño comportamental. Exactamente cómo es el aparato, qué curva tiene, qué superficie tiene y exactamente cómo es que se utiliza. Y uno, cuando ve que los detalles del diseño están de acuerdo, calzan bien con la idea que uno saca del comportamiento de la función, uno confía en ese cuento. Y a mí, una de las... A mí, como yo siempre he estado interesado en morfología funcional, una frase de un amigo que daba un curso sobre esto, él tenía la frase: la reina de la biología es la morfología funcional. Ha tenido tanto éxito en estudiar bien comportamiento y compaginarlo con estructura morfológica y deducir función, que inclusive pues sigue dándose a nivel molecular en estos días, que si la molécula tiene tal función, debería tener tal forma. Y ese tipo de análisis me parece el de más poder. Y siento yo que todavía estamos en el proceso de entender la alometría, y yo creo que tiene más fuerza la dirección en ese sentido, en lugar de invertirlo como propone y como muchos lo hacen, lo han hecho. Yo también lo he hecho en el pasado. Y decir, si tiene alometría tal, por lo tanto tiene función tal. Entonces es una respuesta demasiado larga y compleja a una pregunta bien bonita y bien importante. Pero y es muy importante la pregunta en sí. Bueno, yo creo que ya con eso yo estoy terminado con esto y listo para otras preguntas. Perfecto, muchas gracias. Todos aplaudimos a Bill. Muchas gracias por su seminario y por haber... Bravo. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Y ahora, bueno, comenzamos con la sección de preguntas. Todos pueden dejar sus preguntas en el chat. Acá hay una pregunta de Glauco Machado, Bill, y Glauco dice: tengo una duda sobre la gráfica de las avispas. Las pendientes de estructuras de contacto de los machos son hipoalométricas, así como predice la teoría. Sin embargo, las pendientes de las hembras parecen ser iguales a los machos. Parecen iguales a los machos los valores de las hembras, que no están bajo la misma presión selectiva de los machos, ¿no deberían ser diferentes a la de los machos? Yo no estoy seguro de a cuál gráfico se refiere. A ver, Glauco, si querés podés desilenciar tu micrófono y tomar la palabra. Gracias, Franco. Hola, Bill. Creo que es la gráfica siguiente. Uno más. Ahí está. Okay. Esto ya es el resumen de varias especies, no solamente la avispa, pero ok, está bien. Sí, el anterior. La gráfica anterior. Ajá. Ok, perfecto.
No, la gráfica, Bill. No estoy seguro, quizás la palabra gráfica es diferente. No, no la tabla, el primer gráfico El gráfico. Gráfico. después de la tabla. Ese. Ok, perfecto. Ah, ok. Es este. Este. ¿Sí? Perfecto, sí. Las estructuras Ok. de contacto del macho tienen pendientes más bajas que uno. Perfecto. Ajá. Pero los datos de la hembra son igualitos a los machos. Ok, está buena la observación y uno puede hacer también la pregunta de la hembra, desde el punto de vista de la hembra. Yo tengo un sitio de contacto con el macho. Yo quiero discriminar bien los machos y favorecer el macho que es más bonito, el macho que mejor estimula a las hembras en general. Si yo soy una hembra grande, puede que mi criterio no es representativo de los criterios de las demás hembras, si yo tengo una alometría positiva. Entonces, para las hembras también ese mismo argumento, desde el punto de vista de la hembra, y utilizando su punto de contacto, entendiéndolo como su filtro, su manera de tamizar machos, puede ser, no sé, ya depende de toda la selección que hay sobre ese aspecto de ella, pero es muy posible que le sea conveniente también tener una alometría negativa para poder juzgar bien a los machos. ¿Sí? Si le logro convencerle o no. O por lo menos contestarle a la pregunta. Sí contesta, sí. Es que en general las estructuras de las hembras para sentir son cerdas y no toda la estructura, ¿no? La parte que estimula del macho. Mucho de lo que se trata. Cuando hicimos el estudio el primer estudio de genitalia, incluimos genitalia de hembras. Y no teníamos tantas especies que podíamos medir, pero sí teníamos varias arañas, y arañas son bonitas porque la genitalia de la hembra es dura y es factible medirla con precisión. Y encontramos que las genitales de la hembra también tenían pendientes bajas. Entonces, no era únicamente los machos, sino también las hembras que tienden a tener una pendiente baja. Ahora, el tamaño de la muestra total muestra de machos ya anda más de 100. Muestra de hembras, 15, 20 especies. Yo no sé realmente cuánto es, pero no es tanto como los machos. Eso es otro proyecto que sería interesante hacer, realmente ver, ampliar mucho la muestra y medir genital, particularmente en un grupo como arañas, donde es tan fácil y tan segura la medición, y ver si ese es un patrón que sigue dándose cuando uno ya obtiene una muestra suficientemente grande para tener confianza. Eso es otra cosa que podría agregarse a esa lista que puse al final de la charla. Bien. Y en otros casos, los órganos sensoriales de las hembras son más fregados. En membranas tienen órganos que sienten estiramiento de la membrana, pero esos son neuronas pues, que están atrasito pues, de la membrana misma. No es accesible para mediciones fáciles. Pero sería otra cosa de medir. Y básicamente quizás remato esta respuesta haciendo énfasis de otra cosa que es una debilidad de todo este campo. Ha habido demasiado énfasis en machos y demasiado poco énfasis en hembras. Y sería más datos sobre hembras en varios sentidos, de genitalia en sí, de averiguar dónde no tienen aparatos sensoriales,
son claves para entender alometrías y que muchas especies todavía faltan. Otra cosita que también puedo mencionar, porque es otra recomendación de estudios, es que uno puede manipular el aparato que supuestamente da el estímulo. Yo lo hice, por ejemplo, en esas moscas, modifiqué el fémur del macho y conseguí una baja en la excitación de la hembra. Hice el experimento invertido, modifiqué la hembra dejando el macho exactamente igual y conseguí la misma respuesta de falta de aceptación de machos. Ese tipo de experimento inverso, pues de modificar la hembra en lugar de modificar el macho, no es tan común y es algo que también debería enfatizar más en el futuro. Órale, Bien. gracias. Gracias, Glauco, y gracias, Bill. Acá, Dante, ¿vos querés hacer la pregunta vos o querés que la lea? ¿Preferís que la lea? Me da lo mismo, si querés se la hago. Dale. Bueno, hola, doctor Eberhard. Tengo una pregunta, digamos, muy de base, pero más allá de la función que cumplen las estructuras, si son de cortejo o lo que sea, ¿no existe la posibilidad de que aquellas estructuras que tengan restricciones funcionales altas, que tengan restricciones mecánicas elevadas, tiendan a presentar una alometría menor, o sea, a ser one size fits all, más allá de la función? ¿Qué tienen en mente? Por ejemplo, anclajes en las arañas o estructuras genitales que interactúan de forma muy precisa, o también se me ocurre, ya que usted lo mencionó, estructuras de combate, pero no muy exacerbadas, que en el combate requieran una interacción muy precisa. Esas estructuras no van a tener mucha libertad de función y puede llegar a tender a un one size fits all. Yo podé esta charla y quité esta transparencia que la pongo ahora de un bicho que es exactamente lo que usted dice, ¿no? Este es un coleóptero que tiene cuernos que proyectan hacia adelante de la parte ventral del mesotórax, es protórax, perdón. Y se mete este cuerno, tiene un par de cuernos el animal, y el cuerno, ellos cuando pelean, tienen entre el par de cuernos un hoyo, un hueco que da hacia atrás a un tubo, y entonces cada macho mete su cuerno en el tubo del contrincante. Y ahora cuando ya están mutuamente chuzados, digamos, empiezan una prueba de fuerza, quién tiene más fuerza, se retiran y se va el más chico, el que perdió. Ese es un aparato que cumple con su, si entiendo bien lo que Sí. Está preguntando, y tiene una pendiente muy, muy fuerte. O sea, las pendientes de ambos de estos no está el valor de alfa aquí en el gráfico, pero este es una especie que tiene mayores y menores, dos diseños diferentes de cuerpos con cuernos con el cuerpo, y ambos de esos diseños tienen pendientes altas. Entonces, por lo menos en este caso donde existe esa restricción, se da todavía una pendiente alta. O sea que la función es la principal determinante. Aparentemente sí, por lo menos en este caso. No he hecho un resumen y sería interesante, es otra cosa que podría ser interesante, ¿no? De buscar lo que está publicado y tratar de separar aparatos que tienen ese problema de necesidad de calce muy, muy preciso con aparatos que no tienen ese problema y ver si eso afecta. Claro. Y es posible que sí afectan. Y yo inclusive mirando estos bichos, no digo que no tenga propiedad.
importancia, porque también debería haber enfatizado, las pendientes de estas cosas no siempre son un cierto valor, no es siempre 1.5 cuando es positivo y 0.6 cuando es alometría negativa. Hay 1.5, hay 2.0, hay 2.5, hay 3.9, hay mucha variación y puede que la idea suya esté involucrada, o el problema que usted tiene en mente, que me parece muy real, en modificar que la pendiente sea muy brusca o no tan brusca. Y esos, yo he estado hablando en términos de sí y no. Y obviamente esa es una sobresimplificación y deja mucho campo todavía por caminar. Entonces, sí, no me parece para nada raro lo que usted está diciendo y creo que sería una oportunidad de ponerse a buscar, pues, a ver si se cumple o no. Arañas son interesantes porque el epígeno, las que tienen epígeno por lo menos, el macho sí tiene que tener un calce relativamente fino, mecánicamente necesario para poder introducir el émbolo bien adentro de la hembra. Claro. Entonces, claro. Uno diría, esos sí son peores que los otros que quizás no tienen tanta restricción. Bonita la idea. Gracias. Gracias, Dante, y gracias, Bill, por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta de Scott Mauricio Escobar, que dice, ¿las antenas en Cerambycidae se podrían considerar como un arma? El año pasado hice un review como ejercicio de un ramo de mi magíster en selección sexual en esa familia de escarabajos y llegué a la conclusión que los machos usan esas antenas para pelear con otros y se atacan principalmente las antenas, considerando que estos insectos se alimentan de madera que entregan pocos nutrientes. No estoy seguro que entendí la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, la pregunta en general es si todo lo otro era como una explicación. La pregunta es si las antenas en Cerambycidae se podrían considerar como un arma. Ajá. El punto de partida es de ver si son diferentes las antenas de machos de hembras. Si no hay dimorfismo sexual, o sea, si yo hago una gráfica de largo de antena sobre el tamaño del cuerpo y encuentro que los machos y las hembras están cayendo en la misma línea, yo estoy dejando de pensar que selección sexual está involucrado y va a ser otra cosa, pues, de sentir dónde está la madera para jugarse, etcétera, etcétera, dónde hay hembra. Y al puro principio yo traté de enfatizar que estas ideas tratan de aplicarse a situaciones en las cuales hay una diferencia entre los dos y ahora lo que está en juego es esa diferencia en sí. Si es una diferencia en tamaño relativo, ok. Si es una diferencia en forma, ok. Si es una diferencia en el mismo comportamiento, el uso del aparato, también es interesante en analizarlo desde el punto de vista de selección sexual. Pero, y eso no sé en Cerambycidae cómo es la situación, pero sería el punto de partida para empezar a pensar sobre estas cosas. Buenas, ¿puedo completar la pregunta? Ajá. Ya, me parece que yo el año pasado hice ese trabajo. Y sí, los machos tienen alometría positiva en el largo de la antena en relación al cuerpo, más que las hembras. Ajá. Sí, esa Okay. es alometría. Estoy buscando si había más trabajo sobre eso, pero entonces el próximo para mí sería observar el comportamiento de machos y en las situaciones en las cuales están diferentes machos encontrándose en el campo
y cuando el macho está encontrándose con hembras. Si los machos, como pasa por ejemplo en grillos, cuando dos machos se encuentran, la primera cosa que hacen es que dan latigazos uno al otro con sus antenas. Si eso pasa en sus cerambícidos, eso ya me está haciendo pensar que quizás ese largo extra del macho está bajo selección sexual para poder lastimar. Bueno, lastimar con una antena no es tanta la cosa, ¿no? Pero por lo menos pegarle al contrincante a una distancia cuando él todavía no me alcanza a mí. Eso sí, Sí, otra vez en cuanto a las interacciones macho con hembras. El macho hace uso de ese largo de su antena cuando está cortejando. Sí, ok, ya estoy pensando en esa función. Si no, si por ejemplo encuentra a la hembra y tiene las antenas dirigidas hacia atrás y realmente son las partes bucales nomás, ok, listo, no están en función de cortejo. O sea, el énfasis que quiero hacer en esto es el papel crucial de buenas observaciones. Se le recomiendo un artículo de Alfredo Peretti y Alex Córdoba, en donde hicieron en forma como elocuente un llamado pues a la gente a mirar muy intensivamente a sus bichos para poder entenderlos. Ahora, perdón, yo estoy interrumpiéndole, ¿qué? No sé, lo que pasa es que si ocupa las antenas como latigazos contra otros machos. Y los machos atacan directamente a las antenas más que a otra parte del cuerpo. Uh-huh. Y cuando se aparea con la hembra, la antena igual la ocupa como para alejar a otros machos que se quieran acercar. Uh-huh. Uh-huh. Usted me está dando datos que me hacen pensar que de verdad es algo que ocupa o que esté siendo utilizado en interacciones macho y hembra, macho y macho, carajo, y que se está utilizando como para señas. Daños no hace, no es una arma física, pues, pero sí está señalando al otro macho con esas antenas. Ya. Uh-huh. Esa fue la respuesta. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Aquí tenemos una pregunta de Luis Ernesto Costa Smith. Dice, muchas gracias por la charla. Genial, genial. Una pregunta, ¿la teoría se aplica a datos multivariados de morfometría geométrica, por ejemplo? Supongo que la respuesta más adecuada es que sí y no, depende. Va a depender qué son los variables que está analizando y que están incorporando. Yo simplemente le expreso algo de cautela, que es lo siguiente, que una de las técnicas que se ha utilizado comúnmente en la biología son los componentes principales, en donde varios variables se combinan en uno solo, que es estadísticamente más manejable y que refleja en alguna manera las variaciones entre los otros componentes. Yo siempre tengo miedo de esas condensaciones de variables en uno solo, porque siendo biólogo, yo no sé qué diablos quiere decir ese variable compuesto. Muchas veces son variables muy diferentes entre sí. Están las patas, están los esternitos, están largo de las antenas y ancho del ojo. Ok, listo, se combina en uno solo. ¿Y qué quiere decir eso? Prácticamente no sé. Prácticamente sí, y es útil para algunos procesos estadísticos. Pero en la biología, no es que yo estoy diciendo que no sirve, estoy diciendo no entiendo. Y por lo tanto, personalmente trato de evitar eso simplemente porque
quiero hacer cosas que supuestamente entiendo. Esa es una... Pero entonces la respuesta general sería, pues va a variar, depende. A una reservación que sería bueno tener en cuenta y cuando si lo quiere hacer, pues que se esmere hacer un análisis en el cual el significado biológico de lo que se hizo no es un misterio, que es factible entender. Perfecto, gracias Bill. Muchas gracias Ernesto por la pregunta también. Abel, te damos la palabra, que lo habías pedido. Sí, muchas gracias. Bueno, Bill, muchísimas gracias primero por la exposición. Y quería hacer una pregunta que me vino a la cabeza cuando respondías también. ¿Cómo sería en el caso de que algunas especies presentaran morfología, pero ellas fuera polimórfica dentro de especies y por lo tanto algunas morfologías solo sirven para combatir contra machos de la misma morfología y no con respecto de las de otras? Habría que analizar ahí por grupos y no la muestra en su totalidad, ¿no? Casualmente tenía otra foto que quité de la charla que ilustra, si no estoy mal, lo que está preocupando a usted. Aquí, a mano izquierda, una hembra que está taladrando para poner un huevo. La flecha indica un machito chiriquitico copulando con ella. Y los otros dos son machotes gigantes con grandes picos y pelean con los picos y con las patas largas y están peleando. Y mientras pelean ellos y le dan golpes uno al otro y cada uno tratando de tirar el otro del tronco donde está, el piquitico se metió a hurtadillas y está cosechando una cópula. La defensa que tuvo el macho, el de arriba, pues, de entre los dos machos, el de arriba es entre comillas, pues, el dueño de esa hembra, que había copulado con ella, estaba defendiéndola, se metió el otro, y la defensa que tiene él en este caso, contra machos grandes, está funcionando, pero contra machos chicos no funciona. Entonces, de verdad, puede pasar lo que usted está diciendo, que cuando hay diferentes tácticas de machos, en este caso, una táctica de no moverse, de poco a poco aproximarse a la hembra y siempre pegándose al lado de ella para que no lo viera, pues, se logra meterse en la parte trasera de ella y la posterior y logra copular. Entonces, a veces, pues, pasa que se necesitan diferentes tácticas y la misma táctica no sirve contra todos los machos. En general, me parece factible lo que usted dice y que hay casos Otra es la solución el entender depende de observaciones directas. En este caso hay una alometría positiva del pico y el pico se usa como arma contra otros machos en los pleitos entre machos grandes. Los chicos no pelean, no tratan de pelear con nadie y no para hacer eso. También hay una forma chica del macho con cuernos chicos y él no bueno, da risa cuando uno los ve en el campo, que el chico encuentra una hembra, copula con ella y trata de defenderla. Viene uno grande y el grande quiere pelear con el chico. La hembra está taladrando y va a poner un huevo pronto. Entonces el chico, para que haya peleas, los dos machos tienen que orientarse muy bien con los cuernos, cada uno entrando en el hueco del otro. Entonces el macho grande viene y se agacha en esa actitud.
Y el chico se pone al frente, pero no se agacha. Y se retira un poco, el grande lo persigue, y después el grande da la vuelta y vuelve a la hembra, y el chico vuelve y molesta otra vez. Y el grande se agacha, listo, ok, a los hechos pues, el chico no quiere. El chico se retira, el grande lo persigue, y mientras tanto pues la hembra está taladrando, y a veces ella pone el huevo mientras el chico está jugando con el grande, con estas falsas amenazas a él, porque realmente no quiere pelear, y nunca pelea. Entonces, hay de todo en estos cuentos, y es conocer la historia natural de los bichos que uno empieza a poder entender. Aquí usted ve en la línea, el eje X, hay un montón de chicos que no tienen nada de cuerno, pues, está en cero. Y ellos no están en plan de pelear, están en plan de encontrar hembras sueltitas donde no hay otros machos grandes y hacer ese engaño cuando llega un macho grande. A veces el macho grande al fin lo retira y él copula con la hembra, pero a veces por lo menos esa táctica del machito funciona. Sí, muchas gracias. Y me venía a la mente, o estaba imaginando en el caso, no que uno de los morfos no vaya a luchar, sino en el caso de que existan dos morfos con morfologías de luchas diferentes y que van a ser compatibles solamente con machos de su propia morfología. Por ejemplo, hay casos de opiliones que tienen 3 morfos masculinos y 2 de ellos tienen quelíceros grandes para luchar, solo que uno es un quelícero grueso y gordo y otro es uno fino y muy largo. O sea, los machos van a tener una lucha efectiva entre finos y largos, entre ellos, y los gordos entre los 2 quelíceros gordos. Entre los 2 no tienen ninguna chance de competir entre esas 2. Entonces, la pregunta era, en esos casos se supone que entonces cada tipo de macho debería ser analizado por separado, ¿no? Sí, y me parece clave observaciones de campo en donde se ve quién interactúa con quién. Y cuando se encuentra uno de quelícero largo y otro de quelícero grueso, ¿qué pasa? ¿El uno siempre aleja al otro o no logran entenderse entre sí y no hay pleitos? ¿O qué pasa? Yo de antemano no sé darle una predicción clara. Lo que sí me parece factible, muy factible, es que hay más de 2 tipos. O sea, uno típicamente habla en coleópteros, habla de los machos mayores y los machos menores. Esta especie realmente, analizado estadísticamente, hay 3 morfos. Está el morfo de nada y los otros 2 morfos están pintados con esa línea. Y estadísticamente hablando, hay 3. Y no veo por qué no habrán 3 en otras especies también. En ese caso, las pendientes fueran diferentes si se analiza cada morfo por separado. Por lo menos están diferentes los interceptos, pues. La pendiente es común en coleópteros, no siempre, pero no es raro que las pendientes sean semejantes, pero los interceptos sean diferentes. Que los animales grandes simplemente están hacia arriba, pues, una línea muy semejante, pero desplazada hacia arriba. En estos, si un mayor, bueno, no puedo. Lo que sería interesante para la pregunta suya, yo no tengo la respuesta. ¿Qué pasa cuando, digamos, un individuo del largo 1.0 de un menor de ese tamaño protórax se encuentra con un mayor de ese tamaño de protórax? ¿Qué pasará? No sé decirle. No, porque bueno, no tenemos esa fineza, o no tuvimos esa fineza en ese estudio. Muchas gracias de todas maneras.
Gracias, Abel, por la pregunta. Bueno, Bill tiene saludos de gente de Brasil, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Chile, que le agradecen mucho la charla y lo felicitan. Y acá tengo una pregunta de Sebastián Villada Bedoya. Dice, buenas tardes, doctor Eberhard. Tengo una pregunta. Para hallar relaciones alométricas, ¿es estrictamente necesario convertir ambas variables a log y de este modo poder extraer los valores de la pendiente, o en algunos casos las variables se pueden usar sin transformarlas a log? La ventaja de transformarlos a log es que cosas curvilineales se convierten, relaciones curvilineales se convierten en relaciones lineales. Y por lo tanto, es muy fácil describir las tendencias cuando es la pendiente de una línea. Entonces, la conveniencia, para mí, por lo menos, de esa transformación es darnos un lenguaje común, que era el primer punto que quise hacer, pues, de que la alometría estática es una manera de cuantificar extravagancia. Y se cuantifica en una forma sin unidades, es simplemente una pendiente, y es algo que se puede comparar fácilmente entre diferentes especies. Entonces, recomendación general, si quiere empatar lo suyo con otros estudios en este campo, es conveniente hacer la transformación porque estará ahora hablando el mismo idioma con los demás. Y también es conveniente en el sentido de que puede rápidamente medir pendientes y estar ya usando el mismo idioma para cuantificar los diseños diferentes de los cuerpos. Ahí está, perfecto, Bill, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Mayren Sánchez Rosario, que le dice, excelente presentación, muchas gracias. ¿La selección multivariada puede ser entonces resultado de una selección de estructuras por cortejo puro y por amenaza? ¿Qué opinión tiene acerca de ello? Perdón, ¿me lo repite otra vez? Sí, cómo no. La selección multivariada puede ser entonces resultado de una selección de estructuras por cortejo puro y por amenaza. ¿Qué opinión tiene acerca de ello? Si entiendo bien la pregunta, yo creo que es muy factible y es muy común que estructuras que tienen múltiples funciones, tiene una alometría que representa un ajuste entre las presiones selectivas para las diferentes funciones. El caso que yo creo que es el más común de lo que conozco yo es la mezcla de función de arma con función de amenaza. O sea, dos funciones dentro del contexto de competencia directa macho contra macho. Y que las dos pueden generar diferentes predicciones, y lo que uno va a encontrar es una mezcla entre o alguna cosa intermedia entre la predicción de la una y la predicción de la otra, que está determinada por la fuerza de la selección en un contexto balanceado con la fuerza de selección en otro contexto. Entonces, en ese sentido, sería una selección de múltiples componentes dependiendo de funciones diferentes. Sí. Porque no habrán casos en donde hay estructuras que funcionan de armas, amenazas y de cortejo a la vez. Y
conjunto, o sea, el resultado final, la alometría que uno encuentra en la naturaleza, va a ser difícil de entender, por un lado, y va a ser un resultado de una combinación de esos diferentes factores a la vez. No sé si llego a contestar la pregunta o no. Yo creo que sí, no sé si la persona que le realizó quedó conforme, si está todavía entre nosotros. Sí, gracias. Es más, bueno, aprovecho el espacio, un saludo. Yo hice un trabajo con tefrítidos, con moscas de la fruta, y justo ahí lo que se reporta es una selección multivariada, por ahí un trabajo de Rodriguero, y entonces se hablan de ciertas estructuras más como de la cabeza y de las alas que están favorecidas, pero existen muchos otros artículos que apuntan a señalar que no es el tamaño. Entonces, cuando escuchaba esto acerca de la selección en rasgos que son para amenaza, y de pronto en rasgos que son como para cortejo, entonces quizás estos dos están haciendo que haya como una cierta selección estabilizadora que hacen que quizás el tamaño pues no tienda a ser como mayor, y por eso, además de las estrategias, ¿no?, de los machos pequeños, que pueden hacer que no sea como siempre favorecido el macho grande. Esto era anastrefas. Ajá, perdón. Eran anastrefas. En anastrefas y en ceratitis. Ajá, hay ceratitis. Bueno, ceratitis conozco. Y en ceratitis hay estructuras del macho que parecen ser de la cabeza del macho, que parecen ser únicamente utilizadas en el cortejo. Inclusive los utilizamos como estructuras puras de cortejo en ese trabajo. Las dos que usamos eran las cerdas. Hay un par de cerdas que tienen como una banderita, pues una superficie plana, la cerda, y también las aristas que de las antenas, el macho frota o toquetea a las aristas de la hembra con las aristas de él. Cuando está cortejando, se acerca mucho a ella y da una rotación rapidita de la cabeza, y sus aristas están toqueteando a las aristas de la hembra. Y esas dos cosas no tenían, o sea, cumplían con las predicciones nuestras de aparatos que están puras como cortejo, con pendientes que no eran positivas. No, el tamaño total de la cabeza, eso ya es una cosa diferente, que quizás tiene diferente alometría, no me sorprendería. Los machos en ceratitis, cuando se enfrentan uno contra otro, y a veces el uno como se lanza, le da como si va a pegar con la cabeza contra el otro, y el otro se retira, se va. Y entonces posiblemente en ese contexto el tamaño mismo de la cabeza esté funcionando como amenaza, pero eso ya es una mezcla desconocida, porque cuando está cortejando la hembra también pues está el ancho de la cabeza muy, muy visible para la hembra en el momento del cortejo. Entonces, eso puede ser uno de estos casos donde la característica en sí tiene una mezcla de funciones, no es pura. Y cuando tiene mezcla de funciones, nuestra teoría realmente no funciona, o no da predicciones muy claras. Únicamente cuando la mezcla es arma y amenaza. Y en otros casos, en otras situaciones, no. Entonces, no sabría contestarle pues sobre la cuestión de la alometría de la cabeza de los tefrítidos, de estos grupos, y particularmente de ceratitis que conozco. Sería interesante quizás tratar de
tamizar un poco más los aspectos que se están utilizando en las interacciones. Y una cosa que nosotros hicimos, por ejemplo, con las aristas, era quitar aristas. Quitamos aristas de la hembra o quitamos las aristas del macho. Y en ambos de estos experimentos ya la aceptación bajó. Entonces era evidencia de que el toqueteo entre las aristas de los dos es algo que da que aumenta la probabilidad de que ella vaya a aceptar el intento de montar. Porque las hembras en estas tienen la palabra final, pues no, el macho brinca encima, pero si ella no coopera, no hay cópula. Faltan más datos para hablar en más detalle. Y otra vez, enfatizo la idea básica de que el papel de observaciones cuidadosas de comportamiento es grande, es crucial en estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayren. Aquí tenemos una pregunta de Catalina Simián. Hola, doctor Eberhard, excelente presentación, increíblemente clara. Quería consultar, ¿qué podría esperar de estructuras que tienen función sexual en contextos de coerción? Es decir, donde el macho las utiliza con la función de forzar a la hembra a la cópula. Además, me gustaría preguntar sobre estructuras que poseen otras funciones aparte de las sexuales. O sea, que también sean utilizadas para funciones relacionadas con la supervivencia, por ejemplo, la alimentación. Ok, la primera es, la palabra coerción es una palabra compleja y trae respuestas diferentes. Si la coerción es mecánica, si el macho está utilizando la estructura para palanquear algo de la hembra, que la hembra quiere mantenerlo cerrado y él quiere abrirlo, yo creo que la lógica de armas funciona, que en muchos casos más grande va a ser más efectivo y que uno espere una alometría positiva. Hay coerción más sutil, que es no por las malas, sino por las buenas, que uno esté induciendo a la hembra a hacer algo que no le conviene, pero a ella no es capaz de resistir, pues soy tan bonito, tan convincente, tan, etcétera, y estoy estimulándole en una forma que ya no puede evitar responder a mí. Esa clase de coerción tendrá otra predicción, o tendría una predicción no clara. Entonces, si es coerción mecánica, yo supongo que se espere una alometría positiva. Si es coerción por estimulación, no tengo una predicción clara. El otro, en cuanto a las conseguir comida, por ejemplo, proboscis, algo así, está totalmente abierto la situación. Si yo soy una abeja, por ejemplo, y necesito tener una proboscis, o yo soy una mariposa, que necesito una proboscis de tal largo para entrar al fondo de flores de especie y tal, no importa si yo sea grande o chico, yo necesito ese mismo largo. Yo supongo una alometría negativa, que todo el mundo tenga por lo menos ese largo para poder alcanzar esa flor. Veo, y en otras situaciones quizás no, quizás el tener estos abejones, estos coleópteros que taladran, y si el huevo de la hembra, si ella hace un hueco más profundo con un pico más grande, y si el huevo sobrevive mejor en un hueco más profundo que en un hueco no tan profundo, yo no espero una alometría negativa, yo espero una isometría o una alometría positiva. Entonces, a fin de cuentas, pues, es muy factible que haya selección natural sobre
favoreciendo diferentes tipos de alometrías. Y esa es otra vez razón de no confiar en el isometría como indicador fijo, seguro, de acción de selección natural. Selección natural puede favorecer alometrías positivas, puede favorecer alometrías negativas. Y en donde se enfoca esta charla es el análisis de estructuras bajo selección sexual, contrastándolas con las estructuras bajo selección natural y viendo si hay sesgos en si están arriba o están por debajo. Las bajo selección sexual están arriba o por debajo de las que están bajo selección natural. Bueno, ahora Matías Izquierdo quería hacerle una pregunta. No sé, Mati, si quieres habilitar tu micrófono. Sí, ahí está. Ahí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Bill, por la charla. Muy interesante. Y quería, bueno, preguntarte y, bueno, también saber un poco tu opinión, ya que también has trabajado con arañas. Cuando uno mira el grupo de las arañas como un todo, ¿no? Resulta como muy evidente que hay muchos caracteres que parecen estar influenciados por la selección sexual, y en aquellos grupos que son muy dimórficos. Pero también es cierto que hay muchos grupos de arañas en donde, digamos, prácticamente no hay un dimorfismo aparente, o al menos tan marcado como otros grupos. Entonces se me ocurre pensar o preguntar qué pasa en esos grupos en donde uno no observa dimorfismo tan marcado con la selección sexual. ¿Puede que esté operando a otros niveles o, por así decirlo, está atenuada? Esa clase de pregunta es súper difícil de contestar. Por un lado, son dimórficos en cuanto a genitalia. Entonces, aun cuando en cuanto a sus patas y estructura de las patas de quelíceros son iguales a las hembras, morfológicamente en cuanto a su genitalia son bien diferentes y puede haber selección sexual sobre su genitalia. Por un lado. Segundo, puede que no hay selección sexual. O que la selección sexual se base más que todo en simplemente quién es que es capaz de encontrar hembras. Y que el encontrarlas es lo difícil. Y yo supongo que muchas de las especies de arañas donde el macho es diminuto es debido a que las hembras, hay dificultad en encontrar las hembras. Bueno, una que me tocó es mastófera. Mastófera, pues, el macho parece una garrapata prendida a la hembra cuando copula. Y inclusive en cierta especie de mastófera, dice, y yo no pude confirmarlo, pero dice que el macho sale de la bolsa de huevos ya maduro. Y ese sí es óptimo, si es que mi problema es dispersión, encontrar hembras, no es pelear ni convencer, sino ser el primero que llegue y la hembra me va a aceptar como sea. Entonces, en ese caso, pues mejor que yo sea chico y me maduro rápidamente en lugar de lentamente. Entonces, puede haber que hay casos donde no hay selección sexual. Es factible, pero parece lo típico de muchas especies es que hay competencia entre machos para acceso a las hembras de su propia especie. Y esa competencia ahora puede tomar varias formas: competencia directa, pleitos, competencia indirecta en cuanto a inducir la hembra a aceptar o no aceptar sus intentos de copular con ella. Entonces, al fin y al cabo, hay de todo y uno tiene que entender mucho mejor la historia natural para dar una respuesta
en cuanto a esa especie dada, porque sí, porque no hubo esta selección sexual. Bueno, una respuesta miserable a su pregunta, admito, pero no sé mejor. Muchas gracias. Gracias, Mati, por la pregunta. Martín, ¿querés hacer tu comentario? Sí, bueno, ¿qué tal, Bill? Me encantó tu charla, muchísimas gracias. Muy inspirador. Bueno, básicamente ya se lo respondiste a Matías, pero yo también tenía esta impresión de que ciertos clados de organismos se embarcan en carreras evolutivas enfocadas en extravagancias, otras se embarcan en cuestiones químicas y es como que estos fenómenos de selección sexual también tienen un origen y están vinculados a innovaciones evolutivas muy puntuales. Una cosa que le diría a Martín es que hay grupos en donde recursos que ocupa la hembra son localizados y es factible que el macho defienda ese recurso. Y oronata, por ejemplo, las hembras, todo el mundo quiere poner huevos en el agua. Ok, listo, yo voy a la laguna o voy a la quebrada y defiendo un territorio donde la hembra quiere estar. Listo, ya hay selección sexual, pleitos entre machos para defender territorio. Hay grupos en donde es factible localizar la hembra antes de que esté madura y los machos buscan a estas hembras que están por llegar a la madurez y pelean sobre ellas. Si no hay manera de localizar un recurso que las hembras quieren, que necesiten, es menos factible, pues, competencia en el sentido de defender un territorio y pelear mejor para ganar territorios. O sea, hasta cierto punto hay condiciones de historia natural que predisponen a que haya o no haya selección sexual. Otra clarísima es en cuanto a selección sexual post-COP. Si la hembra no copula sino una sola vez, ya no hay competencia con machos futuros, porque no va a haber macho futuro. En los comegenes, por ejemplo, la hembra vuela, se encuentra el macho, los dos se aterrizan, hacen una camerita y dentro de la cámara ya sellan la entrada, la cámara puesta en madera, y ahora ya copulan. Y esa hembra nadie más la encuentra porque ya la tengo sellada dentro de mi camerita y ahí ya no hay selección sexual después de la cópula. Y ese caso es uno de los casos que yo creo que da evidencia muy linda a favor de selección sexual sobre eventos post-COP, porque la predicción es que no van a estar bajo selección sexual para inducir aceptación o no aceptación de espermatozoides y uso o no uso de espermatozoides, porque no hay otro macho que pone espermatozoides en la hembra. Y de hecho, la genitalia de comegenes son totalmente aburridas. El macho tiene una cosita sin ninguna complejidad. Y eso es a pesar de que están derivados de un grupo de las cucarachas, en donde son famosos por tener genitales increíblemente complejas. O sea, esa es una reducción secundaria, simplificación secundaria, en condiciones en las cuales no hay, la historia natural impone pues, que no haya competencia post-COP, y listo. El grupo no tiene esa diversidad genitálica que es típico de otros insectos. Entonces, seguro, habrán factores que predisponen un grupo a tener o no tener selección sexual. Eso ya es cuestión de ir grupo por grupo, pues, y estar mirándolos bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Solimari quería hablar, hacer una pregunta también. ¿Podés activar tu micrófono? Oi, Will. Obrigada. Es que ahorita hay mucho barullo, hay mucho ruido ahorita aquí. Entonces no voy a poder hacer la pregunta. Yo la puedo hacer en el chat de pronto. Ok, ya, paro. Vale. Gracias. Cuando tú mostraste el gráfico de los cucarroncitos estos que tenían 2 morfos, que tú decías, hay 3 morfos también, ¿no? Tú dijiste que lo más común es que varíe el intercepto y que normalmente la alometría de los 2 morfos es igual, ¿no? Es parecida. No hay mucha variación. Pero una de las cosas que he estado pensando es que depende, ¿no? ¿Podría uno prever una alometría incluso negativa para el morfo que tiene la estructura más grande? Si aquella estructura está bajo, por ejemplo, también presión de selección natural, ¿no? Si tú no puedes tener una estructura extremadamente grande porque te incomodan algunos aspectos de la vida, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, casi que la predicción sería curiosa, ¿no? Porque sería negativa para un morfo que es mayor, ¿no? Sí. Podría ser. Lo que usted describe cumple. En Coleoptera hay casos en donde las 2 pendientes son casi paralelas. Hay casos en donde la pendiente de los menores es más pendida que la pendiente de los grandes, y hay casos inversos en donde la pendiente de los menores es menor y la pendiente de los mayores tiene un valor. Y realmente lo que remataría yo en esa respuesta es que las razones atrás de eso básicamente no se conocen. O sea, estamos realmente en pañales en este negocio. Estamos hablando de muchos casos de sí y no, de positivo, negativo, pero sin así definir en una forma más clara exactamente cuál va a ser el valor. Sí. Y eso queda para el futuro. Y yo creo que usted menciona una de las posibilidades, ¿no? De que quizá la pendiente, digamos, de los mayores es menor que la pendiente de los menores. Y puede que eso es debido a que hay una restricción en el ambiente. Necesitan estar en huecos de cierto tamaño y después de tal tamaño ya no cabe pues en el hueco. O así, cosas de esas. Sí. De acuerdo. Claro, es que es súper complejo, ¿no? Porque son capas de información comportamental, Claro que sí. que necesitamos aprender. Claro. Y siento yo, bueno, ojalá, y posiblemente en el futuro los datos me van a tumbar, pero yo siento que en este trabajo de 2018 logramos dar un paso hacia adelante. En lugar de simplemente pensar selección sexual sí y no, nosotros nos dimos cuenta de selección sexual en cuanto a qué, y en cuanto a funciones de amenazas puras, una predicción clara de alometría positiva, una función de cortejo por contacto, una predicción clara de alometría negativa. Y todavía esto es más y menos, ¿no? Positiva, negativa. Y no estamos hablando de pendientes, pero por lo menos se empieza pues a dar pasos adelante de descifrar lo que es una cosa bien complicada al fin y al cabo. Sí, interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Soli. Tenemos otra pregunta de Eric Omar Martínez Luque, que dice: estupenda charla, doctor William. Tengo una pregunta. En el caso de los organismos de vida efímera que presentan genitales polimórficos, como es el caso de algunos de lateroideos, en donde son muy raras las hembras, ¿la selección química sería otra opción? Saludos desde México. Yo creo que sí. No hay regla que dice que
Bueno, doy un paso atrás, y esto desde el punto de vista de un macho. Las malditas hembras, uno nunca sabe cuáles van a ser sus preferencias, cuáles van a ser sus criterios. Y puede que tengan criterios químicos, puede que tengan criterios visuales, puede que tengan criterios de contacto. No hay seguridad de que siempre vaya a ser de una u otra forma. Y entonces, para mí la pregunta es, ¿sí es factible? Claro que es factible. Y ahora sería, el paso próximo sería de preguntar si es que de verdad tiene un criterio y no otro, tratar de entender por qué. Porque están utilizando uno u otro señal. Y puede que ya hay posibles explicaciones, pero de transmisión, de dificultad de utilizar ciertos señales porque están volando de noche, etcétera, etcétera. Ya hay que ver los casos particulares. Perfecto. Muchas gracias, Bill. Muchas gracias por las preguntas. Nos quedamos sin preguntas en el chat. Si alguien desea hacer una pregunta más y quiere usar la opción de levantar la mano, se le dará la palabra. O si no, ¿alguien más? ¿Una pregunta más por ahí? Bueno, Bill, le agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias por haber dado esta charla en nuestro ciclo de seminario. La verdad que nos pone muy contentos. También nos pone muy contentos toda la convocatoria que tuvimos. Tuvimos muchísimos inscriptos de muchos países, de toda América, incluso de Europa. Así que bueno, estamos muy contentos, Bill, y le agradecemos, y bueno, un aplauso por su charla. Le agradecemos. Bueno, les agradezco por la invitación. También La invitación, y fue un placer toda esta charla. También agradecerle a la gente que ha realizado preguntas, que estuvo súper interesante la sesión de preguntas. Sí, hasta mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la gente que nos ayudó con la difusión del evento para que haya llegado a tantas personas. Como dijo a Hugo Benítez, a Martín Ramírez, a todos los que nos ayudaron en la difusión, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, ¿nadie quiere decir nada? O si no, podemos ir dando por finalizado el evento. Que la charla va a estar disponible en el canal de YouTube. Para los que no pudieron ingresar o se quedaron afuera, les pedimos disculpas. Pero bueno, ya lo vamos a pasar el link para que después puedan verla. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.